Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Un saludo cordial para todos los amigos de la Escuela Virtual del Discipulado. Hoy queremos tratar un tema muy importante en el apostolado de Lucas, es condiciones y actitudes del discípulo de Jesús para ser discípulo. Entonces nos vamos a valer de unos textos que yo los quiero que vayan escribiendo en la casa. El primer texto que les propongo es Lucas 9, 52 al 59. ¿Ya? Ese es el primer texto. Luego Lucas 10, del 1 al 24. Porque estos textos les van a hablar de dos noticias, como vimos en el video anterior, que Lucas da sobre el discipulado. Lo primero es que vemos que a Jesús que va camino a Jerusalén, como habíamos anteriormente, y con Santiago y Juan nos confronta porque al no ser recibidos en Samaria, ellos quieren hacer caer un rayo o fuego del cielo para ellos. Jesús lo reprende. Luego, ¿por qué el 10, 1, 24? Porque es el envío del 72. Entonces, hay dos textos claves de misión y visita que Jesús va con sus discípulos. En medio de esas dos misiones, Jesús hace unas exigencias o condiciones para seguirlo. Y es ahí donde está Lucas 9, 57, 52. Y ese texto lo podemos dividir en tres escenas. Es el texto fundamental para la vocación del discípulo. Se trata de tres pequeñas escenas y la vamos a ir. Versículos 57 y 58, primera escena. Segunda escena, 59 y 60, los versículos. Y tercera escena 61 y 62. Entonces, esto lo encontramos en la primera etapa del viaje a Jerusalén, como lo veíamos en el video anterior. Y esto se caracteriza por la radicalidad que exige Jesús en la respuesta. En su seguimiento no puede haber dilaciones ni componendas, tienen que ser radical. Si Jesús te llama, lo seguimos. Por lo que exige un maduro discernimiento. Nos ayudamos de Lucas 14, 28, 32 y una respuesta radical. Nos ayudamos de otro evangelio, Marcos 8, 34, 38. Eso es lo primero que les quiero compartir. Si ustedes van a notar en el texto que hay primero un personaje que le dice a Jesús que lo va a seguir donde él vaya. Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras y las aves nidos, pero el hijo no tiene donde recostar o reclinar la cabeza. Luego va a haber otro personaje al que Jesús le dice: sígueme. Y este personaje va a poner como mediación o como obstáculo que primero quiere ir a enterrar a los muertos, que primero quiere ir a enterrar a su padre, y Jesús deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el tercer personaje le dice a Jesús: te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme o a tener un encuentro con mi familia. Y Jesús le responde: el que ha puesto la mano en el arado no puede mirar para atrás porque no sirve para el reino. Eso nos parecería un texto como difícil, como si Jesús no quisiera que nosotros tuviéramos vínculos familiares. No, Jesús es todo lo contrario frente a eso. Lo primero es que Jesús nos dice que hay que optar a Jesús como única fuente de verdad y vida. 57-58. Lo segundo es optar por no subordinar el encargo misionero a intereses filiales. O sea, mi único padre, además de mi padre biológico, va a ser Dios. Y lo tercero, optar por no responder a intereses familiares a la tarea evangelizadora. Entonces, además de mi familia, de mis vínculos sanguíneos con mi familia, la comunidad tiene que ser mi familia. Eso tiene que ser claro. Entonces, lo primero que Jesús nos quiere proponer es a esas renuncias. La primera renuncia es que es la fuente en la cual yo tengo que recostar mi cabeza, en la que tengo que depositar mi confianza en Jesús. Padre, ¿por qué nos dice eso? Porque si ustedes notan, y nos ayudamos también de Mateo, en el capítulo 8, 19, 22, y ahí nos habla que es un escriba, un maestro de la ley, que le dice que quiere seguirlo. Y ustedes saben que para el judío recostar la cabeza o poner la confianza la ponían en la ley. La ley para el judío es la Torá, lo que para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para ellos eso es la ley. Entonces, básicamente, recostar la cabeza le están diciendo eso. ¿En qué pone usted su enseñanza en términos naturales? ¿Cuál es su bibliografía? ¿Cuáles son los autores en cuáles usted se basa? Pero curiosamente Jesús dice: no, es que la fuente soy yo, porque Él es la misma palabra, Él es el mismo Dios.
O sea, si quieres seguirme, Jesús hace dos exigencias en ese primer llamado. Si tú lo quieres seguir, lo primero es renunciar a lo material. Renunciar a lo material y que no sea un impedimento para la evangelización. Jesús no tiene donde recostar la cabeza y es el sentido literal. Muchos lo veían como que Jesús no tenía nada, como, discúlpenme la palabra, un vagabundo. No, lo primero es que Jesús tiene una vida itinerante, pero tenía su casa y su familia, María y sus parientes, y él iba a Nazaret, pero después que empezó su misión, tuvo una vida itinerante con sus discípulos. Entonces, si usted me quiere seguir, tiene que asumir el estilo de vida que yo le propongo, y no debe poner su confianza en lo material. Y lo segundo, que es el sentido metafórico del texto, y es: no reclines la cabeza en la ley, tienes que poner la confianza en Jesús. Eso es básico. Entonces, la fuente de la que voy a beber como discípulo no es solo la ley de Moisés, no, eso es necesario saberlo. No, la fuente, la ley, la persona que va a guiar mi discipulado es Jesús. La fuente de la que voy a beber es Jesús. Lo primero, versículos 57 al 58 del capítulo 9. Lo segundo es que voy a reconocer como mi único Padre a Dios. Eso tiene que quedar claro. Además de que reconozca a mis padres biológicos, el discípulo reconoce a Dios como Padre, y eso implica de que si Dios es mi Padre, yo tengo que ver a los otros como hermanos. Y lo tercero es que no puedo subordinar o poner los intereses familiares por encima del llamado a la tarea evangelizadora. Él no está diciendo que nos olvidemos de la familia, sino que junto con mi familia, o que dándole un sentido pleno a la familia con Jesús, yo vea a la comunidad como mi verdadera familia. No solo los vínculos sanguíneos, que la familia no se convierta en una comunidad cerrada que no me permite abrirme a los demás. Básicamente esas son las condiciones que Jesús pone para seguirlo. Entonces les hablé de un sentido literal y metafórico, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, claro, tenemos que tener en esta primera fase que es que en ese llamado Jesús nos llama, valga la redundancia, a que nos liberemos de todo aquello que nos impide seguirlo verdaderamente. Que la fuente de la que debemos de ver es vuelvo y repito, el Padre que nos va a guiar es el Padre Celestial, su Padre, el de Jesús, y Padre nuestro. Y lo último, que la evangelización no puede verse truncada por intereses familiares, sino todo lo contrario, que mi evangelización tiene que llegar aún a mi familia, pero tiene que estar abierta a la comunidad. Lo primero. Lo segundo que yo quiero trabajar con ustedes, o que quiero compartir, es que hay unas actitudes propias. Hay un material ya en Word que van a subir a las páginas, ustedes lo van a poder leer. Y como yo voy a hacer de una manera concreta las actitudes y se las voy a explicar y les voy a dar un texto para que ustedes profundicen. La primera actitud que caracteriza al discípulo de Jesús es la compasión. Esa palabra compasión viene de una palabra griega que se dice esplanizomai. ¿Y qué quiere decir eso? Tener compasión con las entrañas, sentir con las entrañas. La misericordia viene desde dentro, desde lo más profundo. Acuérdense del amor entrañable de una madre. Ella es la que tiene a sus hijos, al hijo de sus entrañas. Está hablando, la misericordia parte de las entrañas. O sea que el discípulo de Jesús no siente ni lástima ni pesar, sino compasión por aquel que está sufriendo. ¿Cuál es el texto modelo de esto? Lucas 10, 25, 37. La parábola del buen samaritano. Es ahí donde vemos nosotros cómo Jesús nos enseña a ser unos verdaderos discípulos. Vemos que va un maestro de la ley a ponerle pruebas a Jesús, y Jesús responde de una manera muy linda y muy detallada, y quisiera leer ese pedazo. En esto un doctor de la ley se levantó para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: pues cumplir los mandamientos. Y el maestro dice: eso está bien, ya lo he cumplido. Pero Jesús le dice: ¿quién es? Y le pregunta a Jesús le habla sobre el prójimo. Y le pregunta al maestro para justificar su respuesta o para no quedar en ridículo: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con la parábola del buen samaritano. Quiero explicar unas cosas concretas sobre esta compasión y sobre este texto. Lo primero es que ustedes tienen que notar que el sacerdote y el levita vienen del templo, vienen de un ritual de pureza, y dice el texto que estaba casi muerto, y si ellos tocaban a un muerto quedaban impuros. Entonces el concepto de pureza es distorsionado. Y podemos ver que estos hombres no se conduelen, no ven el otro un prójimo. Y resulta que el ser más despreciable de la época, lo que no valía,
el que no tenía que ver, el que no venía del templo, el que no estaba orando, el que no estaba en la Eucaristía de nuestros tiempos, es ese el que nos va a enseñar cómo ser un verdadero discípulo que siente la compasión. Es aquel que ve el dolor del otro y no solo se queda mirando, sino que actúa, lleva a la acción el cumplimiento de la palabra. O sea, que no solo actúa por la compasión, en el fondo de la compasión está la palabra amor. Un ejemplo concreto, Madre Teresa de Calcuta. Acuérdense de aquella mensaje que le hace ese periodista estadounidense: Madre, yo no haría esto ni por $1.000.000. Y ella le dice: yo tampoco, yo lo hago por amor. Es el amor y la compasión lo que mueve al discípulo de Jesús. Primera actitud es que se nos tiene que reconocer que somos compasivos y misericordiosos. Lo segundo es que tenemos que tener una escucha atenta al Maestro. El texto modelo para esto es Lucas. Lo vamos a encontrar en Lucas. Y es el encuentro de Jesús con Marta y María, en el versículo 38 hasta el versículo 42. Tres cosas quiero decir sobre esto. Lo primero es que a la luz de la palabra de Dios, el discípulo debe estar a la escucha de la palabra del Señor. Entonces, lo importante aquí es que cuando se está a los pies de Jesús, se escucha a Jesús y se obedece. Entonces, además de la compasión y además de la misericordia, que es lo primero, es un discípulo que está a los pies. Y estar a los pies es estar subordinado a un maestro, estar en obediencia. Entonces, mi obediencia va a ser radical a Jesús. Segunda actitud, tu obediencia, al igual que María, va a ser para Jesús. Escoger la mejor parte es ser obediente a Jesús. Lo tercero que yo quiero compartir con ustedes es la oración del discípulo de Jesús. Nos vamos a hablar de muchas cosas, pero lo primero es que aparece también el Padre Nuestro. Luego en el capítulo 19 aparece más en el capítulo 18, la oración de cómo Jesús nos enseña a orar con insistencia y persistencia sobre la vida del juez. Pero yo quiero decir unas cosas concretas. No hay discipulado sin vida de oración. Quien sigue a Jesús tiene que orar, tiene que encontrarse con Él, entonces va unido al anterior. Si quieres obedecer, si quieres estar a los pies de Jesús, hay que orar. No hay un verdadero discipulado sin la oración. Y la verdadera oración del discípulo es la de Jesús. ¿Y por qué llamaba la atención Jesús? Porque Jesús oraba en la lengua que no era el hebreo, sino el arameo. Entonces habla de una manera de la vida cotidiana. Nuestra oración tiene que ser de la vida cotidiana para Dios, de lo que te pasa. Lo segundo, ora en lugares solitarios, de madrugada, en las noches, y principalmente hay oración para Jesús. Todo lugar es propicio para orar. Entonces, ese lugar donde en la playa, en el campo, en el templo, Jesús aprovecha hasta la mesa para orar. Jesús reza con cercanía y sencillez. ¿Por qué? Porque Jesús, digamos que casi de una manera para el judío absurda, llama a Dios papito, Abba, como le dices a tu papá de cariño. A la niña le dice papito, papá, papacito. Abba significa papito. Entonces es una cercanía con Dios. Dios no es un Dios lejano, sino cercano. ¿Quién reveló eso? Jesús, cuando nos enseña a orar diciéndole a Dios, papito, nuestro Padre Celestial. Y en esa oración tiene que haber, como les decía anteriormente, orar con persistencia. Es Lucas 18, 1, 8 y 9 al 14, donde nos vamos a ver el juez que no teme a Dios y la vida que le pida, que le suplica justicia, y el fariseo y recaudador de impuestos que suben al templo. Son dos textos claves. Hay que orar con perseverancia. Entonces, tercera actitud. Vamos con la tercera. La primera es, ¿cuál es? Ustedes la van a repetir allá en su casa. La compasión o misericordia. Lo segundo, ponerse a los pies, que es la obediencia. La tercera, la oración. Si no hay oración, no soy un discípulo de Jesús. Y la cuarta es la vida comunitaria. Entonces hay una serie de textos que van a salir en el archivo Word, que se les va a dar y se les monta en la página. Pero lo primero que tenemos que hacer es que un discípulo de Jesús vive en comunidad. No se puede ser discípulo de Jesús si quiero vivir solo, no, hay que vivir en comunidad. Debe estar abierto a la experiencia comunitaria. Si no quiero estar abierto a la experiencia de comunidad, no puedo ser discípulo. Ojo con que tu movimiento o con que tu grupo de evangelización se convierta en un grupo cerrado. Si esto está sucediendo, hay que hacer un llamado a la conversión, porque nuestro maestro es un maestro abierto
a todos aquellos, sobre todo a los marginados y a los rechazados. Con estas 4 actitudes y estas condiciones vamos a empezar vamos siguiendo en este caminar, en la primera etapa del camino a Jerusalén, como les decía. Ojo, condiciones: ¿en quién vas a reclinar la cabeza? La fuente, Jesús, mi Padre Dios, y la comunidad, mi nueva familia. Esas son las condiciones que Jesús pone. Las actitudes: la compasión, ponerse a los pies es la obediencia, y la tercera es la oración, una oración perseverante, acción de gracias, una oración de encuentro, y lo último, la vida en comunidad. Que Dios les bendiga y que tengan una semana llena de muchas bendiciones. Dios los guarde. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.